Ya, mis hermanos, vamos a empezar. Buenas tardes a los presentes. Que Dios les bendiga. Vamos a empezar de una forma un poco diferente porque vamos a orar por la hermana de nuestra hermana, ¿cómo se llama? Hermana Matilde. Fue recién operada de un cáncer al pulmón, ¿cierto? Así que vamos a estar orando por ella para que Dios le pueda dar las fuerzas también. Y está conectado a un respirador, me decía nuestra hermana, entonces para que igual pueda salir y pueda respirar por sí sola, porque tienen que sacárselo para que ella pueda tener la fuerza para respirar, amén. Así que vamos a orar por eso y vamos a estar orando también por la clase, amén. Señor, te damos gracias por este día, Señor, gracias por tu amor, por todo, Señor, lo que tú nos diste hoy, Señor, en nuestro trabajo, Señor, en nuestros hogares, Señor, los que están en nuestros hogares. Gracias por tu bendición, por tu misericordia, Señor. En esta hora queremos presentarnos delante de ti, Señor, para entregar, Señor, en tus manos, Señor, a nuestra hermana Matilde, Señor, la hermana de nuestra hermana. Pedimos, Señor, que tú puedas renovar sus fuerzas, Señor, que si aún se encuentra delicada, Señor, cómo quedó de la operación, Señor, que tú puedas ir, Señor, sanándole, Señor, de su pulmón, Señor, que no haya ningún rastro de cáncer, Señor, que pueda volver, Señor, que venga a traer complicaciones más adelante, Señor, al poder respirar, Señor, que su respiración pueda ser buena, Señor, pueda ser limpia, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, pedimos que tú puedas venir a tocarle, Señor, esta noche, Señor, y que pueda, Señor, sanar, Señor, toda complicación que pueda venir a su vida, Señor. En el nombre de Jesús bendecimos la vida de nuestra hermana también, que está preocupada por ella, Señor, está tan lejos, Señor, te pido que pueda darle paz, Señor, descanso a su corazón, Señor, a toda su familia, Señor, la que está a cargo de ella, que es su otra hermana, Señor, también le pido nuevas fuerzas para ella, Señor, que pueda, Señor, darle ánimo, Señor, para poder cuidarle, Señor, que tú puedas quitarle preocupaciones, sanándole cada día más, Señor, a la hermana que está hospitalizada, Señor. En el nombre de Jesús también dejamos en tus manos, Señor, esta clase, Señor, que pueda ser de bendición para lo que escuchamos, Señor, que tú puedas hablarnos, Señor, a través de la hermana Paulina, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, trae recompensa, Señor, a los que han venido, Señor, a los que han llegado, Señor, que puedan sanar su corazón, si han venido abatidos, Señor, si han venido complicados, preocupados, Señor, yo te pido que pueda levantar su ánimo, Señor, y puedas traer nuevas fuerzas, Señor. En el nombre de Jesús dejamos todo en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús, amén y amén. Dejamos a nuestra hermana Paulina, pueden tomar su asiento, mi hermano, para dar comienzo a la clase número 12 de Éxodo. Ha pasado el tiempo y ya estamos en esta clase, así que Dios mediante, no sé si quedan 3 o 4, bueno, Dios dirá, pero después de este, como ustedes saben, lo hemos dicho también, viene el libro de Levítico. Y como les dije anteriormente, hay que prestar atención cuando nuestra hermana Paulina llega al tabernáculo, porque el tabernáculo es lo que habla todo el libro de Levítico, es lo que se usa. No les voy a dar mayores detalles, pero vamos a ver harto ese libro y para darnos cuenta cómo Dios usaba los sacrificios de animales para poder contrarrestar el pecado que tenía cada uno de los hijos de Israel. Así que vamos a dejar a nuestra hermana Paulina para dar comienzo a la clase número 12 de Éxodo. Damos gracias al Señor porque nos permite estar aquí. Damos gracias por quienes hemos podido llegar a este lugar, a ¿cómo se llama? A poder aprender un poquito más de la palabra del Señor. Siempre es una bendición poder estudiar la palabra de Dios. Y el miércoles pasado quedamos en capítulo 19 de Éxodo, ¿se recuerdan? Hablamos de esta purificación que el pueblo tenía que hacer para presentarse ante el Señor, porque Dios iba a mostrar con toda su gloria delante de su pueblo. Y vemos que el pueblo entró en esta preparación, vemos que el pueblo se purificó, se consagró durante 3 días, y después vemos que viene una parte muy clave y que todos los cristianos conocemos, que son los 10 mandamientos. Vemos que la presencia de Dios se manifiesta y Moisés
Y Dios habla a Moisés y trae estas palabras sobre Moisés, que son el decálogo, que en realidad es la base de todo cristiano. Bienvenidas. Es la base de todo cristiano, que son los 10 mandamientos. En el nuevo pacto, esto se resume en 2. ¿Alguien se recuerda cuáles son estos 2 mandamientos que se resumen en el Nuevo Testamento, que resumen todos estos 10 mandamientos? Es: amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos 2 Jesús vino a resumir todos estos 10 mandamientos que Dios le había dado al pueblo. Y Dios entrega estos 10 mandamientos y dicen que el pueblo temió. Versículo 18 del capítulo 20 dice: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. ¿Y qué dice? Temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, esta parte es muy chistosa porque es como: no, anda tú nomás, nosotros déjanos aquí al ladito, tranquilitos, aquí estamos bien. Le dicen: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Entonces, ¿cuál fue la respuesta de Moisés? Respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros. ¿Para qué? Para que no pequéis. Entonces el pueblo tuvo miedo. Imagínense, yo también hubiera estado asustada. El pueblo se encuentra en el desierto de Sinaí, específicamente en el monte de Sinaí. Llegamos acá abajo. Y cuando vimos la parte histórica del libro de Éxodo, nos dimos cuenta que el monte Sinaí era un conjunto, el valle de Oreb, el monte Sinaí era parte del valle de Oreb. Y era un conjunto de montañas. Entonces cuando le dice: sube tú a Viú y esperen ahí, pero tú sube al monte arriba, a la cima, está hablando que subieron algunas de esas montañas en escala. Entonces en algunas quedaban los ancianos, en otras quedaban Abraham, pero el único que llegaba a la presencia de Dios arriba, a la punta, era Moisés. Él llegaba a hablar al principio, al final del monte, con la presencia de Dios mismo. Pero ni el pueblo, ni los sacerdotes, ni los ancianos, ni Aarón, ni Abiú, ni Nadab subían hasta la final, hasta la presencia de Dios al final. Solo Moisés, porque la relación que Dios tenía plena era con Moisés y Moisés transmitía al pueblo. Entonces, cuando el pueblo ve que Dios habla con voz tronante y a Moisés y escuchan la voz, tienen miedo porque siempre la comunicación fue con Moisés, ellos no lo habían escuchado. ¿Se acuerdan que yo les dije la clase pasada que Moisés, el pueblo de Israel siempre había visto los milagros? Habían abierto el mar, Dios había abierto el mar, había hecho las plagas, pero nunca habían escuchado la voz audible de Dios. Entonces, ¿cuál fue la actitud del pueblo? Tener miedo. Pero ese miedo no era un miedo malo, sino que era un respeto que el pueblo obtuvo para Dios. Porque no lo habían visto palpable. Pero ver todo este monte encendido, yo me imagino, no sé, nosotros acá lo más parecido que tendremos sería la cordillera de los Andes o quizá las Torres del Paine, al final en el sur de Chile. Imagínense todo eso ardiendo con fuego, con trueno. Es decir, yo me asustaría, yo no sé qué haría. Y en esta actitud, Jehová habla con Moisés y le entrega los 10 mandamientos. Y le dice: los 4 primeros mandamientos son una relación directa con Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Versículo 3 del capítulo 20. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra. No te inclinarás a ella ni las honrarás. Versículo 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y versículo 8, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Estos 4 mandamientos son una relación directa a Dios. Y todos los que siguen después son una relación directa al prójimo. Por eso cuando Jesús viene, resume todo en: amarás a Dios como a ti mismo, y a Dios, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque son 4 para Dios, y si el resto es para los otros 6, son para el hombre.
Entonces los 10 mandamientos vienen a mostrar el carácter de Dios justo, un Dios santo, un Dios fiel y un Dios misericordioso. Y lo que más nos muestra Dios, que yo me di cuenta acá y que hablábamos la clase pasada, es que Dios es un Dios de orden. No puedo amar a Dios, no puedo amar a mi prójimo si no amo a Dios. No puedo tener una buena relación con mi esposo, con mi familia, con mi madre, con mi hermano, si primero no tengo una buena relación con Dios. Mi vida, mi relación tiene que girar con todos los demás en torno a Dios. ¿Cómo tú puedes tener una buena respuesta para una persona? Solamente con una comunión con Dios. Cuando te toca una situación de enfrentar una situación difícil, como cristianos sobre todo, ¿cómo puedo tener una buena relación con Dios? Esta semana, no sé si alguno escuchó por ahí, pero a mí me gusta mucho el fútbol. Y cuando Ñublense salió a jugar, salió con un lienzo que decía Fuerza Josefa. Y esa niña era hija de un colega de nosotros que es un locutor muy conocido de una radio, de acá de Chillán, de don Cristian. Y él ahora es nuestro jefe de marketing. Y su hija se le reventó un aneurisma en la cabeza y estuvo muy grave en la UCI esta semana que pasó. Y yo no sabía que él era cristiano, pero yo notaba algo diferente en él. Y me pude dar cuenta estos días cómo él se aferró a Dios. La relación que él tuvo con Dios se vio reflejada en la paz que Dios le trajo a su corazón, porque tú lo veías cuando iba a la Copelec, a mi trabajo, y uno decía, don Cristian, ¿cómo está Josefa? ¿Cómo está la Jose? Y uno veía la tranquilidad que él transmitía, si bien se veía preocupado, pero él decía, Dios está conmigo, Dios está con mi familia. Y eso es muy lindo, po. Es porque su comunión primero, su comunicación directa, y tú lees su Facebook, porque yo lo seguía para ver el progreso, porque él iba publicando ahí todo cómo iba con su hija, y sus mensajes eran solamente de adoración a Dios. Entonces, es una persona entregada a Dios, aún en la dificultad. Mi relación en cualquier situación que yo esté, tiene que estar relacionada con Dios. ¿Amén? Del capítulo 20, del versículo 21 al versículo 26, Dios va a dar una serie de ordenanzas al pueblo. Dios le va a enseñar cómo hacer sacrificios al pueblo. El pueblo no sacrificaba. Acuérdense que decíamos que las ovejas, las vacas, los corderos, los bueyes eran dioses para ellos. No los mataban. Pero aquí Dios empieza a poner orden. Y Dios le dice, Jehová dijo a Moisés, versículo 22, dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro. ¿A qué les suena esto? Recién estamos en el capítulo 20. ¿Qué pasa más adelante con el pueblo? ¿Qué es lo que hacen? El becerro de oro, ¿no es cierto? Dios ya le estaba advirtiendo que no tenían que hacer dioses de plata ni de oro. ¿Y qué fue lo primero que hicieron cuando Moisés se fue al cielo? Al monte, hicieron el becerro. Altar de tierra harás para mí y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. Dios les viene a dar todas estas indicaciones de cómo hacer sacrificios. La ofrenda debía ser lo más sencillo. Le dice, si me hicieras un altar de piedra, versículo 25, no labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. Es decir, con mucha humildad, Dios le decía, yo no quiero cosas perfectas. Yo quiero que tú me rindas una ofrenda, un holocausto, de una forma correcta. ¿Cuál es la diferencia entre una ofrenda y un holocausto? El holocausto, los judíos ponían el animal encima del altar y lo quemaban entero. Y ese olor era ofrenda a Dios. En la ofrenda de paz solamente se quemaba el hígado y la grasa. El resto se cocinaba y se comía con los sacerdotes, con la familia que entregaba el sacrificio, la ofrenda, y
era una comunión entre Dios, los sacerdotes y la familia. Es decir, hacían un asado. A lo buen chileno se hacía un asado. La ofrenda de paz era un asado, el holocausto era netamente un sacrificio entregado a Dios. Nada se desperdiciaba, todo se quemaba para Dios. El animal completo se quemaba para Dios. ¿Ya? Para que entiendan un poquito. Entonces Dios no quería nada exagerado, Él solamente quería que le rindieran adoración. ¿Ya? Y las vacas y las ovejas. Dios está cortando de lleno el paganismo. Dios le dice ahora van a matar las vacas y van a matar las ovejas. Cosa que hasta aquí no había pasado. ¿Se acuerdan? Dios le dio el maná, le dio comida, le dio las codornices, pero hasta aquí no habían matado animal. Ahora empiezan a matar animal, pero con un propósito, que era sacrificar a Dios, ¿no es cierto? Que era rendirle ofrenda a Dios. Y ellos tenían que renunciar a esta forma que tenían de pensar en la cabeza, de que las vacas, las ovejas eran santas, que eran dioses. Dios le estaba cortando de cuajo todo esto. Y yo les quiero hacer una pregunta en este día. ¿Cuál es la vaca o cuál es el cordero en mi vida hoy? ¿Cuál es la vaca o cuál es tu cordero? Puede sonar chistoso. ¿Cuál es la vaca? Tengo una vaca en la casa. No. ¿Cuál es la vaca o cuál es el cordero en mi vida hoy? Yo les quiero contar algo. Cuando nosotros estuvimos en misiones con mi esposo, había una clase que se llamaba la clase del dar. Y cuando llegaba a esa clase yo quería hacerle el quite lo más posible porque esa clase trataba de renunciar a todo lo que le ocupaba el primer lugar a Dios. Entonces, ¿qué pasaba? Te daban una clase basada en un dios que era, no me acuerdo qué dios, Mamón, que es un dios griego, y hay todo un contexto detrás, pero el fondo de esta clase era que al final de la clase tú tenías que orar a Dios y preguntarle qué cosa estaba ocupando el lugar de Dios en tu vida, y tú tenías que orar para regalar eso a alguna persona que Dios te mostrara. Entonces a mí no me gustaba porque en ese momento, por ejemplo, hubo una vez que yo tenía una guitarra, que fue mi primera guitarra, y esa guitarra para mí era muy significativa. Y era tan especial porque yo aprendí a tocar guitarra en misiones, yo no tocaba ningún instrumento. Y nadie me enseñó a tocar guitarra. Y fue Dios quien me enseñó en mi escuela de discipulado a tocar guitarra. Y esa guitarra me la regalaron en mi escuela de discipulado otro compañero que yo tenía en esa escuela de misiones, y yo aprendí a tocar con esa guitarra, y yo tenía mucho amor, y estaba toda escrita por todos nuestros compañeros, tenía como varios mensajes, y como el versículo clave de nuestra escuela, todo, y Dios me dijo que la tenía que regalar. Y yo lloré mucho porque esa guitarra, yo adoraba esa guitarra en ese momento. Pero cuando yo solté esa guitarra y la entregué y lloré para alguien, que Dios me mostrara a quién debía entregarla, yo sentí una libertad. Entonces, a eso me refiero. ¿Hay algo que sea un Dios para ti en algún aspecto de tu vida? ¿Que le esté robando el primer lugar a Dios? Quizás pueden ser las finanzas, un perfume. A veces son cosas mínimas, pero que nadie las puede tocar. Por ejemplo, yo creo que hay cosas que todos guardamos como reliquias, como que a veces son sagradas, que no, esto es de mi abuelita, de mi tatarabuela y no se puede tocar. No, nadie lo usa, porque es de ella. Pero uno llega a venerar cosas que le quitan el primer lugar a Dios. No sé si me entienden. Entonces, a veces, no sé, pues alguien venera, no sé, su auto. Imagínense, Dios te manda a regalar tu auto. ¿Qué harías? Yo me muero. Si tuviera un auto, no tengo, pero si tuviera algo que cuesta mucho. Yo me acuerdo que mi esposo igual una vez tuvo que regalar unas casacas que Dios le habló de dar. Y así. Entonces, yo te quiero dejar este desafío igual. No es que el otro miércoles llegue con algo aquí, no. Pero si Dios te toca tu corazón y te dice que hay algo que está ocupando el primer lugar en tu vida, ora a Dios, porque eso trae libertad. Ora a Dios y pregúntale, Dios, ¿qué hago con esto? ¿Se lo tengo que dar a alguien?
tengo que desligarme de esto, o simplemente tengo que orar y renunciar a la idolatría que tengo por esto y dejarlo ahí, no darle la importancia que yo le doy. Y el pueblo estaba en esta actitud, pues. El pueblo tenía que dejar de adorar a las vacas y a los corderos, a las ovejas. Entonces, eso también aplica a nuestras vidas, ¿ya? Y en resumen, este capítulo nos muestra, el capítulo 20, nos muestra a un Dios de orden. Dios empieza a dar ley, Dios empieza a poner leyes más específicas. Honra a tu padre y a tu madre, no te harás dioses ajenos, no robarás, no hurtarás. Dios le empieza a dar cosas más específicas y a poner orden en el pueblo, pero también se muestra como un Dios muy humilde. También dice, adórenme, pero adórenme con lo más sencillo. En la tierra, construyan con piedra, no hagan nada más y adórenme ahí. Amén. Del capítulo 21 en adelante, vamos a ver unas leyes. Y saben que a mí me llamaba, yo me reía hoy día cuando estudiaba esto, porque hay gente que se dice atea, que dicen que no creen en Dios, pero el Código Civil, las leyes universales de convivencia, están basadas en la Biblia, en lo básico. Y las vamos a ver, por ejemplo, capítulo 25, versículos 1 y 2. Dice, Éxodo 21, 1 y 2. Vamos a ver las leyes sobre los esclavos. Dios tenía un especial cuidado sobre los esclavos porque el pueblo que Él sacó de Egipto era un pueblo que había vivido en esclavitud. Pero aquí hay una diferencia entre los esclavos que trabajaban para los hebreos al pueblo como era esclavo en Egipto. Estas son las leyes que les propondrás. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas al 7º saldrá libre de balde. Es decir, si ellos compraban, el siervo tenía una duración limitada. No eran como en los otros imperios. Todavía no, eso es al final. No era como en los otros imperios, que el siervo el esclavo era esclavo de por vida. Acá dice, y ojo, que él hace la comparación, no es esclavo, es siervo. Él nunca los trata como esclavos, lo trata como siervo, ya que hay una diferencia. El esclavo es por obligación, el siervo es por voluntad, ¿ya? Si compras un siervo hebreo, servirá 6 años y al 7º año será libre. Entonces el siervo, para los hebreos, podía trabajar 6 años y al 7º año quedaba libre. ¿Ya? Dios nos permitía la esclavitud permanente. En el versículo 3 y 4 dice, amor, cuelga, por favor, están llamando. Si vino solo, saldrá solo. Y si vino casado, saldrá con su esposa. ¿Ya? Es decir, si llegó solo el siervo, va a salir solo al 7º año. Y si llegó casado, va a salir casado. Y si el amo le dio esposa y tuvo hijos, la esposa y los hijos se quedan con el amo. Pero si el siervo quiere conservar su familia, tenía que elegir quedarse como siervo voluntario. Versículo 3 y 4. Si entró solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiere dado mujer y ella le diere hijo o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo, y él saldrá solo. Y si el siervo dijere, yo amo a mi señor y a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre, entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. ¿Ya? Esto veía el estado civil del siervo. Si el siervo decidía quedarse, lo iba a hacer por amor, no por obligación ni por esclavitud, sino porque él quería quedarse por amor, porque amaba a su siervo, amaba a su familia. ¿Y cuál era la señal? Les hacían hoy día se le dice a estos chicos que se hacen unos hoyos grandes en la oreja, ¿cómo se les dice? Unas expansiones.
se le hacía una expansión en la oreja al esclavo, y así todos sabían que ese siervo decidió quedarse con su amo porque lo amaba, ¿ya? No por obligación. Y también había ley para las mujeres, que eran siervas. El versículo 7 al 11. Y cuando alguno vendiere a su hija por sierva, no saldrá ella como suelen salir los siervos, sino agradare a su señor, por lo cual no la tomó por esposa, se le permitirá que se rescate y no la podrá vender a pueblo extraño cuando la desechare. Mas si la hubiere desposado con su hijo, hará con ella según la costumbre de las hijas. Si tomare para él otra mujer, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. Y si ninguna de estas tres cosas hiciere, ella saldrá de gracia sin dinero. Si el amo no la quería como esposa, debía permitir que fuera redimida. ¿Ya? ¿A qué le suena esto? Al libro de Ruth, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que Ruth, quién la redimió? El amo. Vos la redimió, la casó. ¿Sí? ¿Se acuerdan o no? ¿Se acuerdan de la historia de Ruth? Si se casaba con el hijo del amo, se la trataba como, ya no era sierva, pasaba a ser hija. ¿Ya? Y si el amo tomaba otra esposa, no debía descuidar a la sierva, que era la que en alimento, ropa o intimidad. Y si no cumplía con estas cosas, ella quedaba libre sin tener que pagar nada. Y estas leyes protegían a las mujeres, ¿ya? Entonces, en resumen, en resumen, ¿cuál era la ley y el propósito? El servicio por 6 años del esclavo era evitar la esclavitud permanente. ¿Qué Dios estaba haciendo? No me van a hacer esclavos siempre, ¿ya? Libertad del 7º año, restauración y dignidad del siervo, ¿ya? La lección de quedarse, servir por amor, no por obligación. Y la protección de las siervas, de las esclavas, justicia y cuidado de mujeres en desventaja, ¿ya? Entonces Dios siempre tuvo un cuidado con todo al hacer las leyes, a dar leyes, ¿ya? Y vamos a pasar bien rapidito las leyes sobre violencia. Amor, me tienes que dar la hora porque estoy sin horas, ¿ya? Las leyes sobre violencia. Las leyes sobre violencia abarcan del capítulo 21, del versículo 12, hasta incluso hasta el capítulo 22, si no me equivoco. ¿Ya? Primero venía el homicidio. Dios se encargó de todo. En el homicidio del versículo 12 al versículo 14 dice que si alguien mata a otro intencionalmente, ¿cuál era la pena? Era una pena de muerte. En el versículo 13 dice que si alguien mata a alguien accidentalmente, puede huir. Dios le puede dar un lugar donde que vaya fuera del campamento a habitar, ¿ya? Porque igual había cometido muerte. Y si hubo premeditación con engaño, si lo mató porque lo quería matar, pena de muerte igual. Y esto lo dice el 12, el 13 y el 14. El que hiriere a alguno haciéndole morir, él morirá. Muerte. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré el lugar al cual ha de huir. Pero si alguno se ensorbeciere contra su prójimo, es decir, fuere premeditado, y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. Es decir, muerte sí o sí. Y Dios hace estas leyes, Dios distingue entre asesinato intencional y entre homicidio accidental. ¿Ya? Y Dios también habla de la violencia contra los padres. Dios habló de esto. Si alguien golpeaba al papá o a la mamá, moría. Y si alguien maldecía al papá o a la mamá, moría. Imagínense eso, es decir, faltarle el respeto a tu papá era muerte segura, a tus padres. O golpear a tu padre o a tu madre, que hoy día se ve mucho que los hijos golpean a los padres, era muerte directa para los judíos. Entonces Dios con eso estaba estableciendo un respeto por los padres. Amor, pon el otro cuadro nomás, por favor. Dios estaba honrando a los padres, Dios estaba estableciendo un respeto hacia los padres.
En el versículo 16 habla de los secuestros, una ley sobre los secuestros. También había pena de muerte y Dios, algo que él cuidaba mucho era la libertad, ¿ya? Dice, asimismo el que robare a una persona y lo vendiere, o si fuera hallada en sus manos, morirá. Es decir, si a alguien se le ocurría secuestrar, era pena de muerte, ¿ya? En el versículo 18 y 19, hermanos, habla de las peleas y las heridas. Dice, además, si algunos riñeren y uno hiriere a su prójimo con piedra o con el puño, es decir, le dieron un combo, y éste no muriera, pero cayera en cama, si se levantara y anduviere fuera sobre su báculo, con bastón, entonces será absuelto el que lo hirió. Solamente le satisfará por el que estuvo sin trabajar y hará que le curen. ¿Ya? Es decir, si alguien hiere a otro, pero no muere, el agresor tenía que pagar todos los gastos médicos y la recuperación de la persona que hirió. Se parece un poco a las leyes de nosotros, ¿no? Es decir, si pasa algo, si tú chocas a alguien y queda herido, tú tienes que arreglar el auto y tienes que encargarte de los gastos médicos de la persona, si es que no te mandan preso. Pero va en eso. Y hay una ley sobre la violencia de los siervos también acá, que depende de la violencia que ejercían los amos, era castigo o liberación del siervo. Si era muy brutal, se llegaba a liberar. El siervo quedaba libre. Y esto lo habla el versículo 20, 21 y 26 y 27. Si alguno hiriere el ojo de su siervo o el ojo de su sierva y lo dañare, le dará libertad por razón de su ojo. Es decir, quedaba libre. Y el versículo 20 y 21 dice, si alguno hiriere a su siervo o a su sierva con palo y muriere en su mano, será castigado. Mas si sobreviviere por un día o dos, no será castigado. ¿Ya? Y así, hermanos, también hay leyes por los animales, por las mujeres embarazadas. Si dos hombres pelean y golpean a una mujer embarazada, ¿qué pasa ahí? Versículo 22 al 25. Si algunos riñeren e hieren a mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que le impusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagará vida por vida, vida por vida. Es decir, si el niño que esperaba la mujer estaba embarazada moría, si el niño no moría, era una multa. Pero si moría el niño, se aplicaba la famosa ley que vemos aquí. ¿Qué dice? Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida o golpe por golpe. Dios también instauró esta ley para defender a la mujer y defender la vida del que está en el vientre. Imagínense si Dios en ese tiempo se preocupaba del bebé que estaba en el vientre de una persona, ¿cómo no lo va a hacer ahora que estamos en todo este tema del debate del aborto? ¿Ustedes creen que Dios se agrada con eso? No, Dios es pro vida. Nosotros debemos ser pro vida, amar la vida del que está por nacer. ¿Y quienes matan a los niños? ¿Qué pena merecen? Pena de muerte, dice acá. Obviamente esto se aplicaba para un tiempo antiguo, pero... Y también algo que me llamó mucho la atención, que incluso, y me dio risa, el daño por los animales. Esto me sonaba mucho a tenencia responsable de mascotas hoy en día, porque si uno deja un perro suelto, tú puedes denunciar al dueño y el dueño va preso, o le dan una multa. Acá pasaba lo mismo, no lo vamos a leer, pero si el dueño, acá se hablaba de los bueyes, no de los perros, de los bueyes. Si el buey corneaba a alguien y lo hería, y el dueño no sabía que el buey era acorneador y corneaba a las personas, se salvaba, tenía que pagar los gastos médicos y todo. Pero si al dueño se le había advertido una y otra vez que el buey era mañoso y no había hecho nada, también se le castigaba. Entonces, hay como similitudes con las cosas de hoy en día. O sea, para esclarecer un poco yo lo que estaba tratando de ver ahí,
Porque igual, sinceramente, el Levítico tampoco lo entendía. Pero lo que Dios me puede hablar ahora es como, yo creo que era la única forma de poder hacer entender a la gente que, como tú dices, el tema de la ley. Yo creo que no había otra forma de poder hacer entender, porque si tú, por ejemplo, el primero que dice homicidio, y dice que la ley principal era la pena de muerte, ¿cómo tú la podías hacer entender a la persona que mataba para que la otra persona no lo hiciera? Porque se supone que una ley es para que la gente la pueda respetar y la se pueda regir. Entonces, ¿se me entiende lo que es lo que... Sí. Es decir, Dios se preocupó de cada detalle. Vamos a ver el Levítico, que Dios, cuando a mi esposa le toca enseñar el libro de Levítico, nos vamos a dar cuenta que Dios es un Dios tan perfecto que algunos dicen en el libro Levítico, hay que fome leer el Levítico porque son puras leyes. Pero en cada cosa Dios tenía un cuidado. Imagínense que estas leyes que yo les di acá se las di muy puntual porque mi esposo igual las va a tocar en Levítico, pero Dios se preocupó de embarazadas, de animales, de homicidios, de violencia, de peleas entre la gente, de cuidar a los padres, a las madres, de honrar, que los hijos honraran a los padres y a las madres. Es decir, Dios abarcó globalmente todo. En el Levítico lo van a ver más detallado. Pero aquí Dios, hasta el capítulo 23, abarcó todo. Entonces, y termina con dos cosas muy importantes que son las fiestas. 3 fiestas. ¿Puedes pasar, amor? La fiesta de los panes sin levadura, versículo del capítulo 23, versículo 14 en adelante. Capítulo 23, versículo 14 en adelante. 3 veces en el año me celebraréis fiesta. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás los panes sin levadura. Después, más adelante, versículo 16. También la fiesta de la siega y de los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. Entonces son 3 fiestas que él nombra. La fiesta de los panes sin levadura, que le iban a recordar y tenían que celebrarla 3 veces en el año los judíos. Y le iban a recordar la salvación, cómo él los sacó de Egipto. ¿Se acuerdan que hablábamos de esto? Después venía la fiesta de la siega o la fiesta de Pentecostés, que hablaba de la provisión. Es decir, la fiesta de Pentecostés o la fiesta de la siega, los primeros frutos, era una fiesta como agradecimiento a Dios y se celebraba 50 días después de la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de la siega. Y la fiesta de la cosecha o de los tabernáculos, que se le dice, iba a mostrar la fidelidad de Dios. ¿Ya? Acá se daban ofrendas de uva, de aceituna y de grano. Esa era la fiesta de los tabernáculos, ¿ya? Y esa mostraba la fidelidad de Dios en medio de la cosecha, de la siega, ¿ya? De cuando ellos sembraban. Entonces, estas 3 fiestas, Dios les pide que las hagan, ¿ya? Y nos vamos a meter en un versículo, en un párrafo, que es el versículo 20 del capítulo 23, dice: He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que he preparado. He aquí yo envío ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Dios, no es que Dios envió un ángel en sí, sino que la misma presencia de Dios iba guiando al pueblo. ¿Ya? Guárdate delante de él y oye su voz, no le seas rebelde, porque mi nombre, al final del versículo 21 dice, está en él. Y Dios, del versículo 22 al 33, les da un mini, ¿cómo se puede decir? Un mini resumen de cómo ellos van a conquistar la tierra. Dios les dice, va a ser así, va a ser así, va a ser así. Dios les dice, no tienen que dejar ninguna estatua parada, le da todas las instrucciones. Le dice,
Porque mi ángel irá delante de ti, versículo 23, y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo. Ahí les revela cuál iba a ser su tierra, que ellos iban a conquistar y donde iban a vivir definitivamente. No te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Antes destruirás todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Y más adelante le dice, enviaré delante de ti la avispa que eche fuera al heveo, al cananeo, al eteo delante de ti. Y no lo echaré delante de ti en 1 año, para que no quede la tierra desierta y se aumente contra ti la fiera del campo. Poco a poco los echaré de delante de ti, hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Dios, en cierta forma, le estaba diciendo, esta es la estrategia que yo tengo para que ustedes conquisten la tierra prometida. Primero van a ir, mi ángel va a ir con ustedes, mi presencia, en realidad le dice, porque ángel, en otras palabras le decía, mi presencia va a ir con ustedes y todos tendrán temor de ustedes. Y les decía, van a primero destruir todo, no van a dejar nada en pie. Cuando vean si llegamos a ver el libro de Josué, Dios quiera, se van a dar cuenta que cada pueblo tenía muchos dioses. Entonces, ¿qué Dios dijo? Tienen que romper todo, no dejar ni una estatua en pie, nada, porque Dios no iba a aceptar idolatría dentro del pueblo. Tenían que romper todo. Pero Dios le dice, ojo, ojo, no se adelanten. No va a ser de un sopetón que ustedes van a ir matando a todo el mundo y tomando posesión. Vamos a ir paulatinamente. Hay una canción que dice, derribaron los muros de Jericó. ¿Se acuerdan? Cuando van a poseer la tierra. ¿Ellos qué fue lo primero que hicieron? Rodearon el muro, ¿cuántas veces? ¿Alguien se acuerda? 7 veces dieron vuelta y los muros cayeron. ¿Qué hicieron después de eso? Entraron y mataron a todos. No podían dejar gente viva ni hacerlos esclavos, nada. ¿Ya? Entonces Dios les da un mini resumen de cómo iba a ser la toma de la tierra prometida. Aún estando en el Sinaí. ¿No me puede retroceder al mapa? Aún estando en el Sinaí, Dios les dice cómo va a ser esto. Y aquí pasa algo muy interesante en el capítulo 24, porque dice, dijo Jehová a Moisés, versículo 1, sube ante Jehová tú, Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó todas estas cosas al pueblo. Entonces Dios le dice, están aquí, y Dios le dice, ya, vengan un poquito, pero solo Moisés suba. Ustedes pueden llegar a cierta parte del monte. ¿Y qué es lo que hace ahí? Moisés escribe todas las palabras. Y aquí quiero que me pongan atención, porque en la clase pasada nosotros vimos que el pueblo se consagró 3 días y dijo, se purificaron, se consagraron y dijeron, sí, obedeceremos a Dios. ¿Se recuerdan? Y ahora viene el pacto escrito. Moisés sube al monte, Dios le entrega este pacto y él baja. ¿Y quiénes son los que van a rendir una adoración? A Dios son los jóvenes. Dice Moisés, versículo 4, escribió todas las palabras de Jehová y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocausto y becerro como sacrificio de paz a Jehová. ¿Por qué envió jóvenes? ¿Por qué no envió a los 70 ancianos de Israel? ¿Por qué fueron jóvenes? No dice la cantidad de jóvenes que fueron. Porque esto que hicieron aquí, este pacto, tenía que ser recordado de generación en generación. Y acuérdense, ¿cuántos años tuvo el pueblo en el desierto? 40 años. Vagaron en el desierto. Entonces la gente que entró a la tierra prometida tenía que recordar aquel pacto que se estaba haciendo ahora y recordarle a las futuras generaciones. Por eso eligió a los más jóvenes, para que eso quedara grabado en su memoria del pacto que hicieron, del sacrificio que hicieron, y así pudieran transmitir a las demás este pacto, este compromiso que habían hecho con Dios. Dice,
Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Cuando se hacía un pacto, era un pacto con Dios, era un pacto de mutuo acuerdo. Entonces la mitad de la sangre del animal se rociaba sobre el altar. Y la otra mitad, ¿qué fue lo que hizo Moisés? Y tomó el libro del pacto, lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo, es decir, les tiró sangre al pueblo. Y así se selló el pacto. El pueblo dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Y Moisés tira la sangre sobre el altar y la otra sangre la tira sobre el pueblo. Y el pueblo dice: obedeceremos. Y en este resumen, en este capítulo, hay ¿cómo se llama? Una teofanía, que es una aparición de Dios. Dice versículo 9, subieron Moisés, Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel. Y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo. Versículo 12, entonces Jehová dijo a Moisés, 11, mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel. Y vieron a Dios y comieron y bebieron. Vieron a Dios no quiere decir que vieron la presencia de Dios, a Dios en su plenitud, sino que vieron una imagen de la presencia de Dios, ¿ya? Pero Dios se quería mostrar como un Dios accesible, como un Dios que estaba ahí, como un Dios que iba a ser accesible para ellos. Imagínense, ¿alguien se le viene a la cabeza dónde vuelve a pasar esto en la Biblia? ¿Se acuerdan? ¿Dónde pasa esto que Dios come con alguien? ¿Alguien se acuerda, no? En la transfiguración. Cuando Moisés se aparece con Elías en la ramada y Jesús va con sus discípulos y comen ahí también y están con Dios y Jesús se transfigura. Y aquí pasa lo mismo. Moisés sube al monte hasta una cierta parte y dice que Dios los recibe con un piso de zafiro. Yo lo encuentro genial, es decir, yo veo esta baldosa y yo me veo en la baldosa, veo las luces, pero imagínense cómo deben haber estado ellos al pisar en ese camino. Y dice que comieron y bebieron con Dios. Es decir, también tuvieron esa oportunidad de compartir con Dios ahí mismo. Y dice, entonces Jehová, versículo 12, dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá y te daré las tablas de piedra y la ley y mandamiento que he escrito para enseñarle. Ojo, aquí aparece Josué de nuevo, y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. ¿Dónde estábamos subiendo? Al monte Sinaí. El monte Sinaí era el monte de Dios. Y dijo a los ancianos, esperadnos aquí hasta que volvamos. Es decir, los dejó en una parte un poquito más abajo. Esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y he aquí Aarón y Hur están con vosotros. El que tuviera asunto, acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte y la nube cubrió el monte y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí. La nube cubrió por 6 días y al séptimo día llamó, es decir, Moisés sube hasta cierta parte en el monte con Josué y está 6 días ahí con Josué y al séptimo día Dios le dice, ok, suelta a Josué y vámonos para arriba. Vamos a la cumbre del monte. Y está 40 días. Dice, entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, estuvo en el monte 40 días y 40 noches. Y aquí es cuando después queda la embarrada. Porque aquí es cuando empieza el pueblo a desesperarse porque veían que Moisés no bajaba. Y empiezan a hacer el becerro de oro. Empiezan en el capítulo, nos vamos a saltar al capítulo 31. Dice, y dio a Moisés, 31:18, el último. Dice, y dio Moisés cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, estaban escritas por Dios. Capítulo 31, versículo 18.
Y nos saltamos al capítulo 32 que viene después y dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron a ¿quién? ¿Quién había quedado a cargo del pueblo? Aarón. Y dice que se acercaron a Aarón y le dijeron, levántate y hanos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Yo lo encuentro un poco irónico, porque se acuerdan que Dios se manifestó en el monte, habló con voz tronante y ellos tuvieron miedo y le dijeron a Moisés, anda tú y habla tú, porque tenemos miedo de morir. Y ahora dicen que no saben qué le aconteció a Moisés. Es como irónico. Si el primero mandan a Moisés, después tienen miedo porque no saben qué le aconteció. Pero no es que el monte se quedara quieto, la presencia de Dios estaba en el monte y ellos la podían ver. Sabían que Moisés estaba inmerso en esta presencia de Dios, con la presencia de Dios, y aún así van y le dicen a Aarón, contrúyenos, levántate, hanos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. ¿Y cuál fue la respuesta de Aarón? A mí esta parte me da mucha rabia, porque después de todas las cosas que Dios le había dicho, Aarón le dice, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestra hija, y traédmelo. Y él los tomó, versículo 4 dice, de las manos de ellos y le dio forma como burril. Así le hizo un becerro. Y hizo de ellos un becerro de fundición. Es decir, lo que Dios ya le había dicho en el capítulo 20 que no hicieran, lo hicieron. Y nuestras vidas muchas veces como cristianos gira en torno a esto. Muchas veces sabemos que estamos haciendo algo que no agrada a Dios, que no le gusta, y seguimos en la misma postura. Seguimos haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque la naturaleza humana, yo siempre lo he dicho, es ir contra la corriente. Nos gusta ir contra la corriente. Mi esposo siempre me dice, o dice, que yo siempre me tienen que decir de fuera las cosas para que yo las entienda. Que cuando él me las dice no las escucho. Y a veces es de verdad. Porque uno a veces como que es obstinada, yo a veces soy obstinada en hacer las cosas a mi manera. Entonces no hago caso o no obedezco. ¿Y qué pasa? ¿Cuáles son las consecuencias de no hacer caso a Dios o no obedecer? O no obedecerle a tu esposo, a tu esposa cuando te aconseja. Terminas mal. Siempre dicen que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Porque los hombres escuchan a las mujeres, pero cuando no lo escuchan, a la embarrada. Y lo mismo con las mujeres. Cuando no escuchamos a nuestros esposos, muchas veces los consejos que ellos nos dan, terminamos mal. Entonces es algo mutuo, ¿ya? Les quiero hacer, solamente para terminar, amor, ¿puedes pasar hasta el final? Creo que puse un cuadro más a eso. Éxodo 20 es un pacto oral y Éxodo 24 es el pacto escrito. En Éxodo 20 Dios le entrega los 10 mandamientos y en Éxodo 24 hay una ratificación del pacto entre Dios e Israel. ¿Cómo se comunicó Dios en Éxodo 20? Dios habló directamente al pueblo con voz tronante. ¿Se acuerdan que tuvieron miedo? Pero en Éxodo 24 Moisés habla al pueblo en nombre de Dios. Moisés sube y les dice y hacen el altar y todo, ¿ya? ¿Cuál fue la reacción del pueblo en Éxodo 20? Miedo, piden que Moisés hable por ello. Y en Éxodo 24 dice, haremos todo lo que el Señor ha dicho. La presencia de Dios en Éxodo 20, voz, trueno, fuego sobre el monte. Pero en Éxodo 24, la gloria de Dios estaba como fuego en la cima del monte. Solamente en la cima del monte donde estaba Moisés con Dios. Pero en Éxodo 20 era todo, dice que el monte temblaba y tronaba. ¿Cuál es la ley entregada? En Éxodo 20 el decálogo, los 10 mandamientos. Pero en Éxodo 24 es un conjunto de leyes que todos vimos ya, los esclavos, los padres, todo. En Éxodo 20 no hay ningún acto simbólico, pero en Éxodo 24 está el pacto de sangre que hace Dios con el pueblo. El lugar, en Éxodo 20, Moisés estaba abajo con el pueblo, pero en Éxodo 24 sube al monte Sinaí y permanece 40 días. ¿Ya?
¿Y cuál es el resultado? El pueblo conoce la ley. Acá él conoce la ley, pero acá se sella en Éxodo 24 el pacto. Entonces es como, yo lo comparaba el otro día y yo decía, por ejemplo, Éxodo 20 sería como leer las condiciones de un contrato. Por ejemplo, cuando nosotros compramos nuestra casa, nosotros tuvimos que ir a una notaría con mi esposo cuando ya nos entregaron la escritura y nos hicieron leer todo. Fue un buen poco que tuvimos que leer para ver que si estaba todo correcto. Y ya cuando pasó todo eso, mi esposo puso su firmita ahí y eso vendría a ser Éxodo 24. Entonces en Éxodo 20 se lee el contrato, se habla oralmente y en Éxodo 24 se firma. Dios vino a hacer un pacto de amor con el pueblo. Dios vino a entregar orden, Dios vino a entregar leyes. Y quizás esta clase igual fue un poco aburrida en el sentido de hablar tanto de leyes y de cosas así. Pero Dios, Éxodo es un libro de orden, de llamamiento, de ministerio. Ministerio de familia, si tu ministerio es tu trabajo, hablarle a la gente donde tú estás, a tus vecinos. Para que un ministerio funcione tiene que haber orden. Para que nosotros podamos funcionar tenemos que sacar todo lo que nos separa de Dios y tener una relación con Dios. No podemos tener una relación con Dios, con la gente, trabajar en un ministerio, ya sea mis hijos, mi esposo, mi trabajo, si no tengo una relación con Dios. Vamos a orar por el día de hoy. Señor, te damos gracias por este día, te damos gracias por tu presencia, te damos gracias porque tú eres un Dios de orden. Tú eres un Dios de ministerio, tú eres un Dios de llamados, Señor. Señor, y nosotros, Señor, solamente tú pides de nosotros, Señor, buscar tu presencia. Señor, tú solamente pides de nosotros tener una comunión día tras día en nuestro corazón, Señor. Aún, Señor, no teniendo los tiempos, Señor, tú pides que estemos ahí. Señor, yo te doy gracias por esto y te pido que tú puedas bendecir a cada una de las personas que han llegado, Señor, a quienes verán este video, Señor, esta clase, Señor, que tú puedas bendecirlo grandemente, Señor. Trae tu renuevo, Señor, tu fuerza, Señor, para cada uno de nosotros en esta mitad de semana, Señor, cuando quizás el día ha sido pesado, agobiado, Señor, cuando hemos tenido lucha, Señor, en nuestro día. Trae el renuevo, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.